Vale, ok. Bueno, vamos a continuar la primera, ¿no, Mariano? Sí. Danos... Pues sí, la ponencia que nos va a dar José María es asma y edad. Vale. Mito o realidad. Vale, yo vengo de un poquito de lejos, vengo de Santa Cruz de Tenerife, de la isla de Tenerife, y bueno, me dedico al déficit específicamente. Llevo desde el año 2006 tratando y siguiendo pacientes, y actualmente soy el coordinador nacional. ¿Vale? Yo les voy a hablar de algo un poco más diferente. ¿Vale? Todos o los que han desarrollado una enfermedad, pues todos conocen lo que es el EPOC o les suena lo que es el EPOC. Pues yo voy a hablar de otra enfermedad que es el asma. ¿Vale? Desde hace mucho tiempo los que dedicamos esto y vemos pacientes habitualmente, creemos que el asma, puede tener algo que decir también el déficit en estos tipos de pacientes. Y espero que en los próximos minutos les dé otra visión algo diferente. Esos son mis conflictos de intereses. Bueno, hay que decir que si yo les digo a ustedes EPOC y déficit, lo primero seguramente van a tener una foto como esta, un paciente a lo mejor muy evolucionado, o a lo mejor que me dice mi médico, oye, que resulta que la función pulmonar que tú tienes cada vez va peor, tiene una obstrucción, bueno, o que mira en el escáner, pues mira, estás desarrollando enfisema, ya empiezan a ponerse las cosas feas. Y luego, pues bueno, aquellos que tienen tratamiento, pues la imagen es en el hospital de día poniéndoles en la infusión, ¿vale? Sin embargo, si yo les digo que asma y déficit, ya la imagen del paciente, ya esto no se nos viene a la mente, o esto no sé qué imagen puedo tener sobre esto. Pues yo en los próximos minutos veré si realmente el déficit solo afecta a pacientes o solo produce EPOC o tiene que ver en otras enfermedades. Y lo que vamos a ver es en el asma. Bueno, el asma hay que decir que es una enfermedad que incluye diferentes fenotipos clínicos y seguramente que tiene etiologías probablemente diferentes. Se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, donde intervienen numerosas células y marcadores de la inflamación. Y está condicionada en parte por factores genéticos. Cuidado con esa palabra ya. ¿Vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente se cree que hay 235 millones de personas en el mundo que tienen asma. ¿Vale? Eso está bien. Pero lo que nos importa, lo que realmente importa es que se producen 250.000 muertes anuales por asma. En España, en el año 2021, murieron más de 1.100 personas por ataques de asma. O sea que tiene importancia. Esto es un diagrama de Papi donde digamos que un poco explica las diferentes células y mediadores y los distintos fenotipos clínicos de asma que hay. Pues tenemos el alérgico, el eosinofílico, el neutrofílico, o sea, hay diferentes tipos. Bueno, pues volvemos a lo mismo, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Y qué pasa? Que la alfa-1 es una proteína antiinflamatoria, ¿vale? Y su función principal, ya la sabemos, consiste en inhibir la elastasa de los neutrófilos. Entonces, cuando tenemos una enfermedad que es principalmente inflamatoria y una molécula que es antiinflamatoria, oye, lo que pensamos que algo tiene que decir, porque una seguramente va a estar contrarrestando a la otra, ¿no? Poniendo un equilibrio. Pues el primero que habló sobre esto fue un tal Nishioka, que es japonés, y en un pequeño estudio observó que a niños que acudían al servicio de urgencias, cuando le medían los niveles de alfa-1 estando estables, y luego ellos mismos, cuando estaban agudizados y acudían al hospital, los niveles aumentaban. Cuando iban a tener una observación, los niveles de alfa-1 pues aumentaban, porque claro, al ser una enfermedad que se está desestabilizada, con mucha inflamación, pues el alfa-1 pues contrarresta. Oye, ¿y qué pasa? Pues hizo un paso más allá, cogió gente normal, sin asma, luego asma estable y asma exacerbada, y vio cómo los niveles aumentaban en respuesta a estos fenómenos inflamatorios. Quizá lo que nos dice, y lo más importante, es que qué pasa con estos sujetos que están aquí y que seguramente tienen unos niveles disminuidos del alfa-1. Bueno. Otro de los que habló es Vinola. Vinola en este estudio cogió 4 grupos de personas, y unos que eran controles sanos, pacientes que fumaban, asmáticos y bronquíticos crónicos, y los miró los niveles de elastasa, y vemos donde mayores niveles de elastasa estaban, era el asma y los bronquíticos crónicos. ¿Qué pasó? ¿Qué esperaremos encontrar con los niveles de alfa? Pues mire, pues exactamente igual, donde estaban elevados era en el asma y en la bronquitis crónica. O sea, que parece que ambas entidades estaban relacionadas. Bueno, eso en un paciente normal, pero en un paciente que tiene unos niveles
disminuido, o sea que tiene una deficiencia de alfa 1, lo que nosotros esperaríamos encontrar es que el asma se empieza a desestabilizar, porque al ser una enfermedad inflamatoria y una molécula que es antiinflamatoria, que ya no la tenemos, que la tenemos disminuida, oye, ¿qué pasa con este asma? ¿Cómo se comporta? La primera pregunta que yo hago es que si realmente existe una asociación entre el asma y el déficit. ¿Hay más pacientes asmáticos con deficiencia o el deficiencia provoca asma? Bueno, el primero que habla de esto se fue en el año 78 ya. Habla Larson, que en un grupo de 246 sujetos que tenían el alelo Z, encuentra un 4% pacientes que tenían el diagnóstico de asma, pero no sabe decir más y lo deja ahí. Posteriormente, Toybin encuentra lo mismo. En 126 pacientes con ZZ hay un 11% de pacientes asmáticos, pero no sabe qué valor darle a esto. Porque obviamente, cuando hablamos de déficit, todo el mundo piensa en EPOC, pero no piensa en otras enfermedades respiratorias. Bueno, Eden le llamó la atención porque un grupo de pacientes que tenía asma y obstrucción crónica del flujo aéreo y con enfermos normales o con una espirometría alterada, pues se encuentra que un porcentaje importante de asma y obstrucción pues aparecen con deficiencia también. Posteriormente, Pitulainen y Swiber, que son, digamos, dos investigadores importantes a nivel sueco, que Suecia en los años 70 y 80 se convirtió, digamos, en un referente a nivel del déficit, creando los primeros estudios de screening neonatal a toda la población y que luego fue llamado un poco como muy atrevido, pues encontró que en pacientes con déficit, sobre todo, había un 15% de las muestras con asma, cuando la prevalencia normal de los pacientes suecos de asma, la prevalencia va del 5 al 11, o sea que estaba aumentada la prevalencia sobre todo en esos sujetos que tenían deficiencia y les llamó mucho la atención. Bueno, Eden en este artículo coge el registro americano y empieza a ver que toda la gente que estaba puesta allí, que eran sobre todo pacientes con deficientes moderados o severos, encuentra pues un porcentaje hasta del 35% cuando empieza a preguntarle de síntomas de asma. Coge ese grupo y le empieza a preguntar cosas más. Oye, ¿cuándo utilizas beta de sesión corta? ¿Cuántas veces fuiste al médico? Oye, ¿tienes pitos? ¿Tienes tos? ¿Te despiertas por la noche? Y cosas sugerentes de asma podía llegar hasta el 44%. O sea que parece que tiene algo que ver. Bueno, en este estudio de Alielo, demostró que en un grupo de pacientes asmáticos, los que tenían una deficiencia tenían más fenómenos de atopia y más fenómenos fenómenos alérgicos. Y eso también llamó la atención. Bueno, y este estudio que realizó mi grupo, este estudio fue hecho en una isla tan bonita como la isla de La Palma, ¿vale? Donde hice una parte de mi carrera profesional y donde conocí el déficit quizás de forma más profunda y donde di un poco aumento y un poco digamos, de que se conociera el déficit por mi parte, pues este estudio es el estudio más, digamos, con la muestra mayor que se ha hecho en toda España. Se hicieron a 1.510 sujetos que de forma consecutiva acudieron a la consulta, por cualquier motivo. Oiga, mire, yo vengo porque tengo tos, yo vengo porque me canso, yo vengo porque tengo pito. Y yo le decía, oiga, pues deme un dedo. Y le sacamos una muestra de sangre, una gotita de sangre, y le hacíamos un genotipado. ¿Vale? Pues en este estudio, pues obtuvimos pues que el 29,7% de ellos portaban algún alelo deficitario. O sea, 1 de cada 3 pacientes que acudían a la consulta tenían un alelo deficitario. Obviamente, en las sociedades lo que hablan de pues, hacérselo solo a los EPOC, pero imagínense una población como esta que es clínica, que acude a la consulta, 1 de cada 3 portaba un alelo deficitario. Bueno, pues no solo eso, de esa muestra de 1.510 pacientes, prácticamente el 32% tenía el diagnóstico de asma. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que es curioso? De ese 32% de asma, el 24% portaba un alelo deficitario. Por tanto, 1 de cada 4 asmáticos tenía un alelo deficitario. Y eso sí que había que tenerlo en cuenta. Bueno, y este es el último estudio que es del grupo de ARCO, en el que participamos algunos de los compañeros que estamos aquí, que es el estudio del grupo español, y observamos que hasta prácticamente un 13% de los pacientes que están del grupo español que tienen genotipos más deficitarios como ZZ o SZ tienen el diagnóstico de asma. O sea que no deja de ser una patología que está presente ahí. Quizá en un segundo plano, pero está presente. La cosa es que si le prestamos atención o no le prestamos atención. Bueno, entonces a la pregunta, ¿realmente hay una asociación? Para mí no es que hay una asociación, depende del lugar, la prevalencia del lugar.
¿vale? Y seguramente donde existe mucha prevalencia habrá pacientes con asma, pero que esa prevalencia es lo que tenemos que ver. La segunda pregunta es, vale, yo tengo asma y tengo la deficiencia. ¿Eso me implica algo? ¿Tiene algún tipo de implicación? ¿O realmente es una asociación un poco al azar? Bueno, pues quizá Serhon empieza a hablar un poquito de esto, sobre todo con sujetos con MZ. Coge 3 grupos, un grupo que tenía MZ, otro grupo con control, y observa que los pacientes con asma tienen de 1,4 a 4% de riesgo, más veces que la población normal, de ingresar en el hospital. Y en un grupo observa que todo aquel que tiene MZ y empieza a alterarse la espirometría, todavía muchísimo más riesgo de ingresar o ir a urgencias. Entonces ya eso empezamos a hablar cosas diferentes. Posteriormente, el grupo de Miravillas en Barcelona, también uno de los investigadores más importantes a nivel mundial de alfa-1, coge un grupo de pacientes con asma, le estudia el genotipado y observa que en el grupo ellos encuentran que prácticamente es igual que la población en general, ¿vale? Y mira a nivel de funcionalidad, la IgE, los eosinófilos, y no encuentra diferencias estadísticamente significativas. Hay que decir que este grupo prácticamente todos eran MS. Casi ninguno era MZ, no estaba la alelo Z, que sabemos que la alelo Z es el que se relaciona siempre con más patología. Bueno, Borg-Ehrenstein en este estudio coge un grupo de asmáticos y le mide los niveles de alfa-1. Y aquellos que tenían niveles por debajo de 116, qué casualidad, que los peores que se comportan y los que peores función tienen a nivel pulmonar, comparado con aquellos que tienen los niveles por encima de 116. Más tarde, Suárez Lorenzo, esto es un grupo de investigadores a nivel, que son alergólogos a nivel Canarias, en una muestra de 654 sujetos, que le hace genotipados a todos, observa que en su muestra el 24% también tenían, el 22,4%, perdón, tenían alelos deficitarios. Sin embargo, no encontró diferencias estadísticamente significativas ni en la IgE, ni la funcionalidad, ni los eosinófilos. Y mirando sobre todo en asma persistente grave, lo más grave, tampoco encontró por genotipo, diferencias estadísticamente significativas. Llega a nuestro grupo, que ya estoy, cuando este estudio ya está hecho ya en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, con el grupo de la Universidad de La Laguna. Pues bueno, pues ¿qué hicimos? Mirando sobre todo grupos, gente en Canarias, observamos, y que es la primera vez que se objetiva, que aquellos pacientes que portan el alelo Z, digamos, tienen mayor riesgo independiente de desarrollar exacerbaciones en el asma. O sea, que ser asmático y tener una Z, tengo más riesgo de desarrollar, ir al hospital, ir a urgencia, tomar ciclos de corticoides, que si no tengo la alelo Z. Y ese es el primer estudio a nivel mundial que se ha hecho específicamente. Claro, ustedes me dirán, bueno, eso está hecho en Canarias. Bueno, pues a lo mejor allí que están más malos. Bueno, pues son los resultados, los validamos con cohortes europeas y una cohorte finlandesa. Qué casualidad que tiene la misma prevalencia que nuestra comunidad. Se encontraron los mismos resultados para los pacientes asmáticos que portaban alelos deficitarios. Por tanto, yo creo que hay que empezar a tomar el asma y el déficit de una forma diferente. Bueno, entonces, a la pregunta de los pacientes con asma y déficit, ¿se comporta diferente? La respuesta es que sí, se comporta diferente al resto de personas con asma y que no tienen déficit. Hay que considerarlo como una comorbilidad más. Es decir, que cuando vamos al médico, ¿usted es asmático? Sí, vale. ¿Cómo tiene la IgE, los eosinófilos? Sí. Y hay que decirle, oiga, pídame los niveles de alfa-1, porque si los tengo disminuidos, me voy a comportar diferente. ¿Vale? Ya solo no hay que decirle, bueno, soy EPOC, pídame los niveles de alfa-1. No, ahora que también hay que pedirlos en el asma, porque nos vamos a comportar diferente. Bueno, ¿y por qué surge esto, no? La hipótesis la expone Izquierdo en este diagrama, donde se dice que, bueno, los pacientes que tienen deficiencia, obviamente, no pueden hacer frente a la tasa de los neutrófilos, eso lo sabíamos. Y los neutrófilos, en una enfermedad inflamatoria, que los neutrófilos acuden al nicho de la inflamación, pues que hace que aparezca un receptor que ellos ponen con una molécula que es la quimiosina. La quimiosina es, como ustedes se acuerdan antes, la policía no estaban ahora como los móviles y tal, tenían los pitos, ¿se acuerdan de los pitos? Pi, pi, que algo está pasando. Pues hay una alarma ahí y hace que aparezcan más neutrófilos a la inflamación. Al final, una inflamación mantenida hace que aparezca obstrucción o puede hacer que se destruya el parénquima y fenómenos de bronquiectasia. Bueno, si volvemos al diagrama que les presenté al principio, donde Papi nos muestra aquí los mediadores de la inflamación, las células,
Pues qué casualidad, hay un tipo de asma que es el neutrofílica, y donde quizá la deficiencia de alfa-1 puede tener más que hacer, porque un predominio de neutrófilo hace que más aleastasa se produzca y es donde aparezca, ¿vale? La deficiencia no puede hacer frente a esa inflamación necesidad producida por los macrófagos. Pero es que los eosinófilos, una inflamación mantenida, hace que aparezcan macrófagos al nicho y también tiene que haber ahí. Entonces, bueno, hasta este punto perfecto, pero bueno, ¿qué dicen las guías? Porque claro, nosotros tenemos nuestra experiencia como profesionales, pero ¿qué nos dicen las guías sobre el asma y la deficiencia de alfa-1? Bueno, la primera guía que pongo aquí es de la ATS, esto es como casi la Biblia para nosotros. Nació en el año 2003 de los americanos, junto con la RS en ese momento, y nos decía lo siguiente: todo paciente con asma, con una espirometría que no es normal, hay que solicitarle los niveles. Fíjate, en el año 2003. ¿Qué dice nuestra guía un poco la del 2015? Pues la guía del 2015 en ese momento, mirando la evidencia que había pues en la literatura, pues no se recomendaba solicitar a todos los asmáticos, sino a casos seleccionados. Quizá a los pacientes que tienen obstrucción o que los que vienen más a urgencias. Bueno, ¿qué dice la guía portuguesa? Aquí, la guía portuguesa sí que dice que a todo paciente con asma y una espirometría que no es normal, que está obstruida, hay que pedirle los niveles, hay que hacer un despistaje. Y quizá la guía más importante, la del 2017, que es la europea, pues dice una cosa curiosa. No lo dice la guía, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que a todos aquellos pacientes con diagnóstico de POC y asma en el adulto hay que solicitarle los niveles de alfa-1. Imagínense, ya no lo dice cualquier estamento cualquiera. Bueno, mis conclusiones, para no aburrirlos, que espero que no les haya aburrido mucho. Existe una asociación entre el asma y el déficit, ¿vale? La prevalencia es muy variable, hemos visto muchos estudios con prevalencias diferentes y depende de la prevalencia de cada región. Yo creo que no existe, es decir, que déficit va a producir más asma, pero sí es verdad que se van a comportar de forma diferente, sobre todo aquellos que tienen una alelo Z, ¿vale? Y hay que ponerlo como una comorbilidad. Los pacientes con asma deberían tener ya en su historial los niveles de alfa-1, no solo la IgE, los eosinófilos, aparte también si es diabético, si es obeso, no, aparte si tiene una comorbilidad. ¿Vale? Obviamente necesitamos estudios un poco más amplios y dirigidos. Y para mí habría que solicitarle los niveles. Yo no me quería marchar de aquí sin una cosa y un mensaje, y esto siempre se lo digo a todos los compañeros y a todo al personal en general. El paciente con alfa no viene a la consulta con una camiseta como esta, ¿vale? Diga, no, yo tengo la deficiencia, no, ¿vale? Hay que buscarla, ¿vale? Y hay que concienciar a todos los médicos, sobre todo las nuevas generaciones que vienen atrás, oye, esto hay que buscarlo. Ya lo decía alguien tan importante, fíjense ustedes, como Platón, que decía, si bien buscas, bien encontrarás. Claro, si esto Platón se lo vamos a presentar a las nuevas generaciones, miran, bueno, esto, ala, que atrasado. Hay que buscarle unos nuevos filósofos más actualizados. Entonces, yo les propongo esto, ¿vale? Dan Ascali y von Malder, ¿no? De las X-Files. ¿Por qué? ¿Qué decían ellos? Dice, están entre nosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, con esto, recordad que el 25 de abril es el Día Europeo y felicidades a la asociación porque yo creo que ha marcado un hito en España y gracias a ello, pues mucha de la labor nuestra es siempre mucho más sencilla. Muchísimas gracias y nada. Y si tienen, yo me voy a levantar porque yo sentado no. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que me quieran preguntar, aprovechen que estamos de oferta. Dado, a mí me parece que hay ese vínculo, ¿no? Entre el alfa-1, pero ¿de qué sirve saberlo? O sea, está muy bien saberlo, por bueno, estadísticas... Claro, ¿cuál es el asunto? Pero hay diferencia en el tratamiento. Claro, la siguiente paso, ¿no? Lo primero, obviamente, es identificarlo, ¿vale? Y tienes que ponerlo aparte porque este paciente se va a comportar diferente. Y nosotros lo que proponemos es que seguramente sea el tratamiento aumentativo, que eso no será aumentativo, será de ayuda. Puede ser un tratamiento complementario al tratamiento habitual. Muchos pacientes con asma que no se llegan a controlar, y yo sí tengo experiencia en eso, tengo algunos pacientes que le he puesto asmáticos que no se controlaban. Tenía una chica, por ejemplo, que tenía 32 años, una invalidez absoluta, ¿vale? Con un asma que prácticamente semana sí y semana no estaba ingresada en el hospital, ¿vale? Llega a ser una situación bastante desagradable porque tiene una paciente joven que no puede trabajar, que no puede hacer una vida normal, que prácticamente no puede cuidar a su hijo
que porque todos los días pasa semana sí, semana no en el hospital, pues es una situación bastante desagradable. No solo para el paciente, sino para el médico, porque se siente y empiezas a ponerle terapias y medicamentos y tal, y ves que aquello no va, y aquello no va, y no va, y no va, y no va. Pruebas tratamientos biológicos y no va, y no va, y no va. Y entonces ya los pelos que ya no tengo, pues ya no saben. Entonces llegas a un momento y claro, ves que esta paciente tiene un déficit y te plantea si el tratamiento aumentativo podía ser una terapia. Pues se lo pusimos, nos lo jugamos, pedimos un uso compasivo y esta paciente dejó de ingresar. ¿Y qué pasa? Y volvió a trabajar. Y volvió a hacer una actividad normal en su vida y volvió a cuidar de su hija. Entonces, hay que tener en cuenta, y algún paciente más lo hemos usado y efectivamente ha vuelto a controlarse su asma. Entonces, es una terapia que no es que sea la única, puede ser complementaria a otras terapias, pero hay que tenerlo en cuenta. Nuestro segundo paso será pues, intentar hacer ensayos clínicos con pacientes que tengan asma y deficiencia y que no se controlan. Y puede ser a lo mejor un tratamiento complementario a otras terapias actuales. Por añadir algo más, ¿esos pacientes eran todos ZZ? Tenían un alelo Z. Uno solo. O bueno, me da igual. Lo que usted está diciendo, mi doctora García Vadillo en 2000 me diagnosticó que tenía un EPOC con un componente asmático debido al déficit de la faunoantitricina ZZ. Soy el mayor de 8 hermanos, de los cuales 5 son ZZ. O sea, en el 2002 ya me pusieron medicación también de asma junto con la de todo. Exactamente. No que publicou, Ah? eu sou médica. Ah, vale. No que publicou dá uma incidência de 143 doentes. Os seus doentes têm déficit de alfa-1-antitrypsina Sí. em 143 pacientes. Sí. Os seus pacientes. Isto quer dizer que temos de pedir a alfa-1-antitrypsina. Claro. Porque é mais frequente do que a não para ir a dizer. Ok? Entendes? No Sí. Pensando que desde Tenerife hacer un estudio sobre calima, No, sobre eso no. Si hay varios estudios que sabemos que la calima es un fenómeno meteorológico que desgraciadamente afecta a todos los pacientes respiratorios en general. Imagínate un paciente que ya de por sí tiene problemas respiratorios como es la enfermedad inflamatoria, el asma. Imagínate la calima. La calima llega a producir unos fenómenos de inflamación brutales. Entonces, en pacientes con deficiencia, imagínate lo que les puede ocurrir. ¿Vale? No está hecho específicamente para pacientes con déficit, pero en pacientes en general sí están hechos y vemos como casi la media están como 3 días antes de que aparezcan los fenómenos climatológicos tipo calima, el paciente con asma o con síntomas respiratorios empieza a tener problemas ya. Y los servicios de urgencia se nota un pico de incidencia 3 días antes que dicen, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué pasa? ¿Que viene una epidemia de gripe? No, viene la calima. ¿Vale? Y ustedes lo notan y dicen, uy, ya va a cambiar el tiempo. Y lo notan. De hecho, José María no se fue del hospital de Granada y por las condiciones climatológicas de Granada y de la sierra que hace que los vientos no vayan ni limpia, multiplicamos por 3 los ingresos hospitalarios. Por 3. Por problemas respiratorios. Por problemas respiratorios. Yo voy a intervenir otra vez. Yo he empezado en el grupo de ACA, porque siempre estoy avisando, porque en 2016 a mí el peor ingreso que he tenido no ha sido por infecciones, ni por neumonía, ni por nada. Fue cerrarse los bronquios por la calima durante 2 días en el hospital. Es que es un fenómeno... Fue horroroso. Efectivamente. Una pregunta, los datos de asociación que has mostrado son datos globales. ¿Esa asociación entre alfa, de alfa y asma se ve también en población de ¿Se ha estudiado eso? Eso todavía no se ha estudiado, ¿vale? Sí es verdad que falta... tú sabes que a veces los estudios en niños son un poco más complejos y sobre todo porque al estudio de funcionalidad tienes que coger un niño un poquito más adulto para que sean capaces de ver funcionalidad, porque cuando el alelo Z llega a producir obstrucciones cuando peor se pone. Entonces los niños, sí es verdad que para que desarrollen obstrucción al flujo aéreo tardan un poco más de tiempo.
¿vale? Entonces, cuando son muy pequeños, a lo mejor no vemos ese efecto, sino cuando empiezan a crecer un poco es cuando quizá vemos el efecto ese mantenido. ¿Y qué datos los tenéis en EARCO recogidos? Sí, pero lo que pasa es que en EARCO, que yo sepa, niños no entran. Tienen que ser mayores de 16, 18. Pero es muy interesante lo que tú dices. Quizá ver una evolución, ¿no? Es lo que debería marcar. Sí. Para los pacientes, ¿hay algo que pueda confundir al experto para que diagnostiquen asma o EPOC? Porque al principio me diagnosticaron asma y después de 2 años me dijeron no. ¿Qué pasa? Es a causa del... ¿Qué pasa? La mayoría de gente, cuando empiezan a tener síntomas, cuando van al médico, es me canso, tengo pito, ¿no? Me canso, tengo pito. Yo no sé, obviamente, en los diferentes países cómo funciona el sistema sanitario. Pero en España lo que hacen generalmente, pasan 2 cosas. O se van al servicio de urgencia, porque me fisio, me tengo pito y te pongo allí corticoides, te ponen una nebulización, vaya para su casa, ¿no? Sí. Tómese el Ventolin, ¿no? Y ya está. Sí. A veces van a su médico de cabecera, a veces no. Los que van al médico de cabecera, pues depende del médico de cabecera de la sensibilidad que tenga, pues te dice, bueno, fulanito, sí, parece que sí, bueno, sí, pues sigue con el Ventolin. Y hasta de luego, no, es así, ¿no? O te llega y te dice, bueno, vamos a ver qué te ha pasado. Oye, cuéntame un poquito, ¿no? Pues que yo... Pero usted te notaba tiempo con todo esto. Sí, pues llevo tiempo. Oye, pues a lo mejor hay que hacerte una espirometría. Y si hace paso más, ya empiezan a verse cosas. ¿Qué pasa? Si empieza a aparecer una obstrucción o si la espirometría está mal, yo tengo que indagar más. Y lo ideal sería pues pedirte por una IG, unos sinófilos y tal, y unos niveles de alfa. Porque ¿qué pasa? Después la siguiente, fuma. Eso es porque fuma. Entonces deja el cigarro. Hasta luego, adiós, ¿no? Entonces muchas veces ocurre eso. Que es verdad que me gusta ser muy sistemático. Y yo, a las nuevas generaciones, aunque luego me hacen poco caso, eso sí es verdad. Es verdad, a veces estamos predicando, a veces me da la impresión que estamos predicando porque las nuevas generaciones van, tipo funcionarios de 8 a 3, sí, no me cuentes muchas cosas. Pues no, hay que hacer las cosas bien. Y yo le digo, cada paciente es un mundo, cada paciente se comporta de forma diferente. Y el déficit es, yo creo que de las predisposiciones genéticas que mayor heterogeneidad producen de los pacientes. No hay 2 pacientes iguales, aunque nos quieran decir, no hay 2 pacientes iguales, ¿vale? Entonces tenemos que ser sistemáticos y tenemos que empezar. Yo sí he pedido al sistema sanitario, sobre todo canario, que aparezcan alertas que diga, oye, este paciente tiene niveles alterados en la espirometría. ¡Pam! Oye, puede ser un EPOC, pues, oye, si es un EPOC hay que pedir los niveles. Si es tal, o sea, eso sería lo ideal, ¿vale? Lo que pasa es que por la sobrecarga asistencial que muchos médicos de primaria tienen, pues muchas veces... Digan, a ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen un médico de familia general que vean ustedes habitualmente? Porque a mí me cuentan que van 80 veces al médico y 80 veces le toca uno diferente. Hay muchos que ¿qué pasa? No, está el sustituto del sustituto del sustituto del sustituto. Y el sustituto te dice, pregúntale al de atrás. O, no, como yo no soy su médico, bueno, ¿qué le pasa? Entonces, a veces ocurren esos problemas. ¿Vale? Pero bueno, lo ideal sería que si el paciente con asma y el paciente con EPOC, en teoría no tienen una base común igual, ¿vale? Es diferente, son fenómenos inflamatorios mantenidos y el EPOC, se sabe que el EPOC, la mayoría es por el humo del tabaco. ¿Qué pasa? Si hay pacientes EPOC que si fuman se comportan muy similar como los pacientes EPOC, ¿vale? Un asma que fuma mucho tiempo desarrolla pues alteración de la función pulmonar y se comportan al final como EPOC. Se definen como sinónimo de ACO, ¿vale? Pero realmente son cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que el déficit en ellos actúa de forma diferente. ¿Vale? Eso sí que es verdad. ¿Vale? Gracias. Genial. Pues
Muchas gracias, José María. Nada, ya lo dejo. Me iré dentro de un ratito porque desgraciadamente, por razones familiares, tengo que volver temprano para mi casa, si no me matan. Pero cualquier cosa por medio de la asociación, estamos allí para lo que necesiten, para dudas, ¿sabes? Estamos abiertos a que mi correo siempre está por ahí, lo tiene Mariano, y cualquier cosa de nuestro punto de vista, de lo que podamos hacer como profesionales de la medicina, que necesiten dudas, ayudas y tal, estamos para ustedes. ¿Vale? Pues muchas gracias por el esfuerzo, José María, y buen viaje.